Es que yo estoy enfocada todavía en el temblor, qué miedo. Ya Cristina, se ahí aclaró. tengo una duda. ¿Puedes aclararme, por favor, con lo que decía la compañera? Profesora. Vamos por partes. Elvira, guarde por favor la pregunta porque estoy dando paso conforme van levantando la mano. ¿Sí? Entonces, Augusto. Lo que te quería preguntar es sobre el texto en el que hay que participar en el foro. Me llamó la atención dos términos, neural y neuronal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Tendría que ver el contexto. ¿Dónde está el uso en el texto? El neuronal hace referencia a la neurona como tal, a la célula como tal. Y el neural probablemente esté refiriéndose al sistema nervioso, probablemente. Pero habría que ver el contexto en el que está puesto. Pero neuronal hace referencia a la neurona. ¿Sí o qué, doctor Pozo? Sí, pienso que se refiere a los mismos términos, es decir, no creo que haya diferencia, más que en el texto se puede escribir de algunas maneras también, pero se refiere a lo mismo prácticamente. Ya, probablemente la única diferencia que yo encuentre es esa, ¿no? Que neuronal sea específicamente de la neurona y neural haga referencia al sistema nervioso en general. Pero tiene sentido. Te leo lo que está en el texto como aparece. Está hablando de los tipos de memoria, explica cuáles son la memoria explícita y la memoria implícita, y luego dice, residen en un conjunto de estructuras neurales diferentes. claro, son varias estructuras que conforman el sistema nervioso. Y neuronal hace referencia a la neurona como tal que se interconecta. O sea, de cierta manera la palabra neural engloba a lo neuronal, porque neural te refieres a todo el sistema y la neurona a la parte. Ya. Exactamente, exactamente. Cristian. Muchísimas gracias, Cristina. Reforzando un poquitín o complementando un poco lo que decía Adriana, que me llamó mucho la atención. No sé si estoy acertado, me corriges, por favor. Pero al pensar que exista un ser humano, una persona que está aprendiendo con un énfasis específico o con una pureza de estilo, por decirlo de alguna manera, o sea, yo soy 100% visual y punto, difícilmente pensarlo, ¿no? Y en ese orden estaría asociado el neuromito. Creer que una persona es 100% pura en una cuestión nada más, en uno de estos elementos, cuando en esencia es una combinación de todos, pero con, de alguna manera, un énfasis particular en algo, ¿no? O sea, porque yo puedo ser visual para ciertos elementos o dependiendo del tipo de aprendizaje soy visual, pero si me enfoco en otro tipo de aprendizaje, tal vez me funciona más desde lo kinestésico y puedo responder de mejor manera, ¿no? Esa sería una primera parte. Sí, incluso para darte paso a lo que me quieras decir después, antes de que se me olvide la idea, e incluso conforme vamos cambiando en la vida, también nuestro estilo de aprendizaje puede modificarse. Es decir, y ahí hay funciona niños... el tema del tipo de experiencias, ¿no? Exacto. Hay niños, por ejemplo, que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o son solamente hiperactivos y necesitan moverse mucho cuando son niños, pero conforme van creciendo van desarrollando estrategias de autorregulación y ya su capacidad de aprendizaje se va tornando hacia otras áreas del aprendizaje. Entonces, sí, la multisensorialidad es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta porque, de hecho, se volvió súper famoso. Incluso dentro del mundo de la psicoterapia, sobre todo en términos de psicopedagogía o de psicología educativa, el ponerles a los chicos que estaban en terapia a trabajar en ese estilo específico de aprendizaje. Y lo que se vio es que lo que estábamos haciendo es más bien limitar la posibilidad de la persona de tener un real aprendizaje sostenido en esta multisensorialidad. Ahí me gustaría que de alguna manera nos ayudes con una explicación. ¿Cómo poder atar esta parte, ¿no? de esta multisensorialidad de algún modo con el planteamiento de Gardner en cuanto a las inteligencias múltiples? No sé, desde cómo poderles superponer o relacionar de algún modo, no sé. El tema de de los estilos de aprendizaje viene un poco del lado de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner hizo este trabajo de las inteligencias múltiples enfocado un poco en que
en esta idea de no podemos medir la inteligencia solamente por la capacidad matemática o por la capacidad lingüística. Hay otros elementos que entran en juego en la inteligencia. Y entonces él comenzó a decir la inteligencia musical, la kinestésica, etcétera, etcétera. Por ejemplo. ¿Sí? Ya. Pero luego, y es algo que no se dice mucho, él mismo dijo, esto fue una manera de explicar lo vasto y lo complejo de la inteligencia. Finalmente, la inteligencia es una sola. Que tiene diferentes componentes, que tiene diferentes elementos, eso es otra cosa. Pero no puedo hablar de una persona que tiene solo inteligencia emocional, pero no es real. Y se enlaza eso completamente con la cuestión de los estilos de aprendizaje. No existe un estilo de aprendizaje puro. Probablemente haya relevancia de un estilo de aprendizaje en un momento determinado de la vida que puede ser modificado. Pensemos, una persona, entre comillas, con una inteligencia emocional detectada por algún test. Es que esta persona tiene una inteligencia emocional muy vasta y resulta que esta persona atravesó hace poco tiempo por un duelo y eso lo hace muy sensible a los cambios emocionales de las personas que están frente a él. Entonces, en ese momento, el factor emocional de su construcción psíquica tiene una relevancia por el momento vital que está viviendo. Pero de ahí, en 10 años, esta persona que es un ingeniero, vuelve a enfocarse en los números, vuelve a enfocarse en las abstracciones, vuelve a enfocarse en otro tipo de intereses, y entonces decimos que cambió de inteligencia. No cambió de inteligencia, simplemente sus intereses se modificaron en función de la circunstancia vital que le tocó afrontar en ese momento. Y la inteligencia se sigue manteniendo como única. Ya, y cierro con este último detallito, mil perdones, mis compañeros. Un último detallito, entrando en el tema puntual de esta semana, ¿no? Al hablar de sensaciones y emociones, me gustó mucho el tema porque me incorpora un segundo actor principal. Quiero tomar ese término, porque hemos estado hablando del cerebro, ¿no? Desde toda la capacidad que puede alcanzar, pero acá me encanta porque hablamos de un nuevo actor o un grupo de actores, por decirlo de alguna manera, que son nuestros sentidos. Y en ese orden los sentidos tienen una participación tan importante y tan relevante y son los que nos permiten marcar esta diferencia, ¿no? Entre qué es una emoción y qué es una percepción. A veces de algún modo con tendencia a equivocarnos o a confundir o a pensar incluso que termina siendo lo mismo, cuando en esencia no lo es. Y yo diría, por ejemplo, en el tema de la percepción, yo soy profesor de 20 alumnos y de los 20, 5 me dicen que soy buen profesor y hoy 5 me dicen que no tanto. Entonces, yo diría, sí, es su percepción, ¿no? O sea, ellos están pensando de una manera, ellos están experimentando desde otra manera. Y mi ejercicio es igual para los 10. Exactamente. Ahí entraría toda esa parte, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, si le damos la vuelta, qué bestia, qué mal alumno es este señor Cristian Vargas. ¡Qué vago! ¡Qué bestia, qué horror, qué vago! Y resulta que el alumno Cristian Vargas tiene pánico a los terremotos y estábamos en el 7º piso de la torre y por eso se jaló el examen. Es percepción. Es una percepción de le veo vago por tal circunstancia, pero y por eso es importante tomar en cuenta la globalidad del individuo al momento de tratar de, sobre todo nosotros que trabajamos con seres humanos, ¿no? Te agradezco muchísimo. Listo, Cristian. Jorge. Bueno, gracias. Yo quería aprovechar de una vez para ir dándole realce en la aplicabilidad que estamos haciendo de todas las neurociencias, ¿no? Basados en todos estos, en la motivación, en la atención, en la memoria, en las inteligencias y en todo. Y a irnos como focalizando cómo podemos aprovechar estos elementos. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos viendo la atención, la memoria prácticamente relacionadas con el aprendizaje. Y como nos dice el texto, prácticamente es la atención, ¿no? La piedra angular para el resto de cosas. Es decir, debemos aprovechar al máximo nosotros como maestros para tratar de captar la atención de nuestros estudiantes para meterles lo que queremos que aprendan, ¿no? Si la enseñanza. Y no solamente eso, sino que de acuerdo, por ejemplo, en el foro, ¿no es cierto? Que nos están pidiendo que pongamos 3 ideas cómo mejorar este tipo de situaciones.
para que ellos mismos, no, para nosotros ya no tomar el papel o el rol de que estamos enseñando, sino de que ellos se autogeneren su conocimiento, que es lo valioso que queremos también, ¿no es cierto? Para que eso va a ser permanente, porque si es que yo le doy, por más como dijo Cristian, que los alumnos piensen que soy buen profesor, pero en realidad puede pasar el tiempo y se van a olvidar. Y lo que queremos es ya que les quede la huella permanente. Si yo, por ejemplo, quiero sacar buenos médicos y al final yo voy a ser paciente de ellos probablemente. Entonces, si es que yo no les indico el camino adecuado para que ellos formen permanentemente sus conocimientos, ¿cómo voy a confiar después en quién? ¿No es cierto? Si es que de pronto yo me creo que soy un buen médico, lo que sea, doctor Falconía de estar por ahí, de pronto nosotros tenemos que formar, y en todas las profesiones yo creo que es igual, ¿no? Tratar de moldear a nuestros alumnos a la perfección. Es decir, somos perfectibles todos. En la atención, claro, la atención siempre es la selección, ¿no es cierto? Para enfocarse en los estímulos adecuados, y tenemos que aprovechar darles o sacarles el interés que ellos siempre tienen, la expectativa que ellos esperan también de nosotros para poder aprender. Es decir, nosotros podemos, como está haciendo ahora Cristina, ¿no es cierto?, encaminándonos a que nosotros hablemos un poco más, saquemos todo este tipo de situaciones que la estamos aprendiendo. Los textos están ahí, es decir, ahora, por ejemplo, con la información es abundante, inclusive pueden explorar más que lo que nosotros pudiésemos tener, porque al menos los jóvenes son más hábiles manejando toda la tecnología. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Encaminar esa atención justamente para que esa memoria, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando también de las memorias, la memoria que es el otro pilar fundamental para ya hacer una memoria a largo plazo permanente, no solo la memoria de examen, ¿no? Yo les digo siempre así, si es que ustedes estudian ahora así rápidamente, pueden aprender muchísimas cosas, dan el examen y se olvidan, como nos lo ha repetido Cristina también en múltiples ocasiones, pero yo, por ejemplo, lo que les digo, si es que para mí no hubiese evaluaciones calificadas mejor, lo que yo quiero es que aprendan para toda su vida. Si es que pasan con 10 todo mundo, genial, es decir, yo no tengo por qué ponerles 9, 8, 7. Lo importante es tratar de llamar la atención de ellos, que sigan ese proceso adecuado y puedan memorizar y aprovechar después con su inteligencia, pues resolver como médicos. Gracias, Cris. Gracias, Jorge. Sí, es un chévere resumen el que nos acaba de hacer, Jorge. Muchísimas gracias. Víctor. Yo tengo una pregunta. Claro, Elvira, perdón, me olvidé de Elvira. Lo siento. Sí, tranquila, no te preocupes. A ver, yo quería preguntarte porque, claro, es muy bonito hablar en el discurso y todo, pero hay que aterrizarlo para mí, ¿no? Entonces, ponte, hay una técnica que es el de no sé si lo pronuncio bien, es historias contadas, se traduce, que es una técnica donde tú le haces al aprendizaje como una historia en realidad. O sea, le vas dando la información clave, pero a través de una historia. Y claro, él se envuelve en la historia, y cuando tú decías que sea multisensorial, para mí, por ejemplo, es muy importante que enganchen los conceptos y los lean en realidades que están ahí, ¿no? Con ellos. Entonces ahí entienden mejor estos criterios o esta lectura de lo que quiero indicarles, y de pronto para mí no se acordarán de pronto de, no sé, es muy importante que conozcan como la información base, pero que entiendan el proceso de esa información, o sea, qué significa, ¿no? O para qué me sirve prácticamente, porque yo aprendo así, si no me sirve, no lo aprendo, así de simple para mí. Y es un poco lo que yo procuro hacer con ellos. Entonces, por eso pregunto, ¿esta técnica de las historias contadas puede ser un recurso para este tema de multisensorialidad? E inclusive esta otra técnica que es el aula invertida, ¿no? Que, claro, ellos van, revisan, ¿qué es esto? Claro, o sea, pero a veces no es así, o sea, digo, no sé cuántos, hablo por mí, no siempre nos da el tiempo de revisar, ¿no? A mí me atrae muchísimo el tema, y claro, hay muchas cosas que yo sí conozco y me podría defender, pero me falta revisar. Entonces, si no tienes el motivador en aula invertida, por ejemplo, de interés con el tema, si no le interesa, el chico no va a estudiar, o sea, literal no va a estudiar. No sé cómo funcione allá, ¿no? Pero cuando tú les dices, lea el tema o vaya a leer el libro guía, muy pocos lo hacen.
Entonces, porque incluso a veces los libros que utilizamos son libros muy técnicos, tienen un lenguaje un poco incluso más estético en la parte académica, y a veces eso confunde mucho, ¿no? Entonces, por eso yo quería preguntarte, bueno, yo estoy hablando de estas técnicas que conozco de la aula invertida, del tema de historias contadas, y no sé si hay alguna otra estrategia que calce con este tema de multisensorialidad. Por ejemplo, tú me acabas de romper un mito, porque para mí el tema de multisensorialidad entraba bien, pegaba bien con chicos jóvenes, adolescentes, por el tema de la edad, o con niños, pero no con jóvenes de universidad. Entonces, si pega bien, no sé, de pronto pegarles con la música que está de moda. O sea, les pones una música que está de moda, les haces bailar y plas, los metes a la clase. O sea, me pienso algo así, que no se me había ocurrido para engancharles. Pero bueno, o sea, es eso lo que quiero, que de pronto voy bien. O sea, ¿qué te parece la idea? O sea, ahí tiene mucho que ver la creatividad y el espíritu que cada uno tiene. O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo problema en ponerme a bailar en una clase, porque yo soy bien suelta. Pero ¿qué pasa si le digo, no sé, al señor rector que se ponga a bailar? Me va a pegar con el mazo, o sea, ¿sí? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? Entonces, también nosotros tenemos que tomar en cuenta que parte de la clase es que nosotros, en tanto docentes, nos sintamos a gusto con la estrategia que estamos utilizando. Y digamos que ahorita tú me hablas de estas historias contadas, ¿no es cierto? Y me hablas del aula invertida. ¿Y cómo hago para que este estudiante mío vaya y lea? Ok, vaya y lea, y la próxima clase a cualquiera le voy a preguntar que me cuente un cuento de lo que lee. Y entonces, claro, tengo que armar el cuento, ¿no? Y me emociono porque ya estoy haciendo algo distinto, aunque sea algo muy técnico. Y entonces había una vez una neurona que estaba solita, pobrecita, y de pronto, ¡pum!, se encontró con otra amiga neurona. Y ya, o sea, de alguna manera estoy utilizando dos estrategias, la del aula invertida, que sí es cierto un poco por la cuestión social que estamos viviendo. Los chicos, si no les das con el mazo, no te leen. Entonces hay que darle la vuelta un poco para generar esa necesidad de ellos, de la lectura y del gusto por el aprendizaje. Si es que tú, tan creativa como parece que eres, Elvira, les dices, ok, la próxima clase, no importa quién, se van a armar en grupos y a cualquier grupo le pido que me cuente el cuento. Se van a entusiasmar porque son así, los jóvenes son así, son súper entusiastas. Y si les pones alguna cosa divertida que hacer, lo hacen. O si les pides que hagan una canción, o sea, les pones, no sé, una canción de Queen y les dices, al ritmo de la canción de Queen, usted me va a decir la tabla periódica, yo qué sé, los alcalinoterrios, yo qué sé. Y ya, es decir, son estrategias que nosotros podemos utilizar para motivar al estudiante, para generar ese gusto distinto. Y sí, pues habrá otros que son más serios, más formales y usan otro tipo de estrategias, habrá otros que somos y también dependiendo de la edad del grupo con el que estamos trabajando. Eso también es importante. Y del tipo de personas con las que estamos trabajando. Sí, eso, mi querida Elvira. Ok, gracias. Ahora sí, Víctor. Buenas noches a todos. Yo tengo un comentario y una pregunta. Empezaré por el comentario. Es un poco respecto a lo que se hablaba ahora, de las inteligencias emocionales, de las inteligencias, perdón, de todos los tipos de inteligencia y de la inteligencia emocional. En alguno de los videos que ya no recuerdo en el cual, entonces, los que hemos visto, hablaban justamente que la inteligencia emocional no podía marcarse y englobarse dentro de las otras inteligencias, sino que estaba totalmente aparte. Que existía la posibilidad de que hablemos de las inteligencias como un acto de raciocinio y de interés, pero que la inteligencia emocional ya era un acto mucho más instintivo y comandado por las neuronas espejo, de alguna manera. Empieza a ser como mucho más primitivo el gesto emocional y que entonces digamos que es imprescindible que exista inteligencia emocional en todos los individuos, y que es la base de la subsistencia o de la supervivencia del individuo. Y luego, entonces dicen que siguen haciendo este análisis y que entonces han logrado determinar que los chicos
que tienen tendencia al autismo, o que tienen problemas de autismo, cuando se detectan a tiempo y se logra cultivar en términos de terapia el gesto de las emociones, de las sensaciones, la interpretación de las emociones, mejora muchísimo. Incluso pueden llegar a no desarrollar un autismo fuerte. Entonces dice como este trabajo, y es como hay que detectar a tiempo el tema de esta incapacidad de enfrentarse a los estados emocionales en el individuo. Y empieza a ser fuerte, ¿no? Y quizás entonces ahí empiezan a reflexionar por qué ha subido tanto el índice de autismo en el último tiempo. Los índices son grandísimos. Y si esto no será justamente una ausencia del manejo de las emociones, ligada también a esta conexión directa con la pantalla y a la pérdida de todas las sustancias, de toda esta conexión y de la conexión con el otro, con los individuos, con el espacio social. También me parecía interesante en el video cómo reflexionaban sobre cómo, claro, nos enseñan una cantidad de destrezas, pero no nos enseñan quizás las más importantes, el diseño emocional, moral, ¿no es cierto?, comportamiento social y ética. Y que esto debía estar y deberían habernos enseñado desde chiquito en grandes dosis. Eso como comentario, me parecía como muy interesante respecto al aprendizaje y a esta necesidad de generar conciencia. Con la pregunta es más del capítulo 2 y respecto al, digamos, a la prueba que estuvimos llenando. En algunas sentía que había como una doble respuesta afirmativa. Cuando podría decir que, bueno, había algunas incluso que cuando intenté contestarlas decía, bueno, se podrían contestar de esta o de este, me quedé como dudando. Tengo concretamente qué emociones pueden impedir la consolidación de aprendizaje. Entonces, el humor y el amor, ¿no es cierto? El estrés y la ansiedad. Y ya dices, el humor y el amor no, está claro que ayudan, pero el estrés y la ansiedad sí. Y yo decía, bueno, el primero puso el estrés, no es correcto. El siguiente ya la ansiedad, porque no me quedaba otro. Pero también reflexionaba, la ansiedad no es un estado de estrés crónico, ya no es un acto enfermizo, un estrés crónico en la persona. Me quedó ahí la pregunta abierta. Y perdónenme que se acaba de encender aquí una alarma. Tengo en espíritus otra, chocarreros en la casa. ese uno, o sea, que entonces preguntaría cuál sería la distancia o la diferencia entre ansiedad y estrés, por un lado. Y otra pregunta, cuando decíamos que tengo esta, como esta también me parecía como Está haciéndome trabajar a mi memoria. bueno, la motivación del estudiante puede estar influenciada por el grado de desarrollo moral del estudiante. No es esta. Bueno, creo que me quedaría en concreto con esta ansiedad y el estrés. el estrés. Por lo tanto, Si si de pronto encuentro la otra, me lo avisas. Si es que trato de hacerlo bien facilito, la diferencia entre la ansiedad y el estrés es que probablemente la ansiedad es una manifestación del estrés, es una manifestación sintomática del estrés. La ansiedad la sentimos en el cuerpo y la ansiedad normalmente es producto de estar expuestos a ciertos factores estresores. Entonces, la ansiedad podría ser esta manifestación sintomática del estrés. No sé si ahí te queda un poco clara. Sí, pero la pregunta sería, ¿por qué no es válido decir que impide la consolidación de aprendizaje? Porque el estrés impide, digamos en la clase anterior, cuando empezaste a estresarnos, todos ya empezamos a tener una tensión. Depende del estrés. Bueno, del nivel de estrés, que hay cierto nivel de estrés que es positivo, pero hay otra cantidad que es negativa, claro. Entonces, un estrés que es esta presión por generar y todo es positivo, pero luego hay una cantidad de estrés que es totalmente contraproducente. Exacto, sí, cuando ya estos montos de estrés exceden y ya afectan a la capacidad de la persona porque se vincula con la necesidad de supervivencia, entonces el aprendizaje se bloquea completamente. Ya, creo que la otra tenía que ver con los estados de humor, que decía cómo se puede generar un aprendizaje positivo. Entonces, manejando los estados de humor y alegría, creo que era uno, que no era. La otra decía que era como
decíamos en algún momento que sí, que era posible. Hay también que incluso reflexiono más aún, porque ahora estamos hablando de las tareas multisensoriales y esta necesidad de que intervengan todos los sentidos. La otra decía que intervengan todos los sentidos en el nivel de aprendizaje, tampoco. Entonces, volver a contestar, no, entonces vuelvo y reflexiono. O sea, sí son motivadores de reflexión, de alguna manera, o de generar un aprendizaje positivo, el hecho de que pongas todos los sentidos a trabajar en el aprendizaje, por un lado, y como habíamos dicho, en algún lugar se leía que hay un poco de humor y de distensión también en este aprendizaje, como una formación. A ver, el poner todos los sentidos no es un motivador, porque nosotros aprendemos por todos los sentidos, independientemente de que eso, o sea, eso puntualmente no es un motivador. ¿Cuál era la otra? Los estados de humor, quizás. Es que Los estados... no encuentro la pregunta, la verdad. Sí, sería bueno ver la pregunta para poder responderte mejor. Bueno, pero la cuestión del humor sí es un motivador para el aprendizaje. Si yo, como hablábamos hace un ratito, si yo le pongo algo divertido, les pongo a los chicos a hacer una canción, una coreografía con una canción, con los contenidos, se van a divertir y se van a acordar por el factor emocional agradable. Aquí la encontré la pregunta. Dice, una manera de consolidar aprendizajes significativos en el aula es trabajar en la planificación de manera exhaustiva, generar aprendizajes que involucren todos los sentidos, plantear siempre una estructura predecible para los estudiantes, generar espacios de humor y diversión. Claro, ahí las posibilidades serían la segunda y la última. Las posibilidades, la ambigüedad. Pero, pero las dos son erradas. Generar aprendizajes que involucren todos los sentidos es errado. Generar espacios de humor y diversión es errado. Quedan trabajar en la planificación de manera exhaustiva, plantear siempre una estructura predecible para los estudiantes. Y entonces, bueno, no es más que siga como la reflexión. Lo voy a revisar en la próxima clase porque yo necesito ver las preguntas. O sea, yo necesito ver las preguntas realmente, lo voy a revisar y queda de deuda. O sea, en la próxima clase arranco con esto para que nos quede bien clarito porque si no lo veo, me doy las miras. Ok, gracias, Soledad. Listo, Víctor. Muchas gracias. Adri. Nuevamente, Cristina, verás, luego en el video que estuvimos viendo, nos hablaban de la forma en la que el cerebro aprende. Y claro, obviamente nosotros sabemos que aprendemos más cuando relacionamos las cosas, ¿sí? Pero ¿me puedes dar una forma de relacionar las cosas con algún aprendizaje X? O sea, invéntate tú cualquier aprendizaje que tú desees y medio hazme lo más visual al asunto de relacionar las cosas para presentar a los estudiantes. Es que, a ver, te pongo un ejemplo cualquiera. Uh-huh. El niño que se está aprendiendo las tablas de multiplicar, ¿sí? Y yo le doy una pelotita a este niño y le pongo a jugar con la pelotita roja cuando está haciendo la tabla del 5 y con la pelotita azul cuando está haciendo la tabla del 8. Entonces, este niño va a relacionar el movimiento, por un lado, y por otro lado, el color con la una o con la otra tabla de multiplicar. Entonces, no solamente es el contenido de la tabla, 5 por 8, 40, sino también es, cuando estaba aprendiendo esa tabla, estaba con la pelotita azul. Y entonces es más fácil evocar esa memoria si es que yo tengo este otro estímulo sensorial. El color, el movimiento y además la cuestión auditiva de la tabla que estoy repitiendo. Ese es un ejemplo que se me ocurre ahorita. Pero hablemos de chicos, ya no de niños, sino hablemos ya de chicos o adolescentes o chicos en la universidad. Okay. O sea, por eso es lo que te digo. Chicos en la universidad, clase de psicología del desarrollo, la importancia de cómo los padres de alguna manera van dibujando la existencia de ese niño. Yo les
soy poco ecológica en esta clase, les soy muy honesta. Les pido a los chicos que me traigan un rollo entero de papel higiénico cada uno. Y les digo, ustedes son artistas. Y entonces el uno es artista, el otro es obra de arte. Y la obra de arte tiene que ponerse en la posición que el artista le ponga. Entonces el artista deja volar su creatividad y les ponen a los pobres compañeros así con la mano levantada, con la pierna levantada y comienzan a envolver. Entonces envuelven, hacen, y hay veces en que la obra de arte se cansa y baja la mano. Y entonces yo, como profesora malvada, voy y le subo. Y le digo, no, ahí estaba, dejé así. O si es que el artista fue y le puso la mano para acá, yo voy y le pongo la mano atrás. Y entonces, ¿qué quiero enseñar con eso? Varias cosas, ¿no es cierto? Que el rol de los padres no es un rol sencillo, porque ellos quieren moldear al niño a lo que ellos piensan que está bien, y que hay veces en que el niño se incomoda con eso, y en otras circunstancias viene una tercera o cuarta persona o el ambiente en general y modifica esa obra de arte, y no necesariamente nos gusta, pero es una realidad. Y entonces nosotros como psicólogos debemos entender todas esas influencias en la construcción de un sujeto. Y se divierten un montón y luego termina, claro, al final les digo a las obras de arte, ok, ahora sí sean libres. Y les pongo música de las que a ellos les gustan y les pongo a bailar. Y van rompiendo el papel y luego terminan lanzándose el papel unos a otros. Esa clase no se olvidan nunca. Entonces, y son estudiantes universitarios. Y es la clase, por lo general, con la que yo cierro la materia de psicología del desarrollo. Para que ellos, de alguna manera, entiendan desde una manera mucho más vivencial lo que les estoy diciendo. Otra manera es cojo y les vendo, ahora ya no puedo hacer eso. Les pongo a hacer rompope, espumilla. Y le vendo los ojos a la mamá, entre comillas, y le vendo los ojos al guagua, entre comillas. Y le digo, dale de comer. A ver si puedes. Tienes que confiar en lo que te dicen los demás. Entonces, todo eso tiene que ver con que muchas veces en el ámbito psíquico, de la construcción del sujeto, es complejo asumir estos roles parentales. Y a veces nos jalamos, o sea, a veces cogemos y le ponemos la cuchara en el ojo al guagua y le irritamos el ojo, o le ponemos la espumilla en el pelo. Y se ríen y se divierten un montón, pero terminan por entender la idea. Ya te di 2 cosas que yo hago en la práctica. Muchas gracias. Listo, Adri. Sandrita. Hola, buenas noches. Bueno, siempre es un gusto escucharos porque digo, no soy la única que está en esto. Yo he estado viendo los materiales y los vídeos y los artículos, y en el vídeo de Punset, cuando inicia, a mí de verdad que me ha dejado así como... porque creo que muchas veces cargamos nosotros sobre nuestros hombros la responsabilidad del estudiante, de la clase, cómo lo hago, busco estrategias, quiero innovar, quiero llegar, quiero, pero no nos damos cuenta de que el entorno nos lo pone fácil. Los estudiantes son, cada uno es un mundo, es una personalidad distinta, y si somos nosotros, que hay días que no nos podemos ver ni en el espejo, porque es verdad que hay días que te ves en el espejo y dices, no me aguanto ni yo, y tengo que llegar al aula y ponerles buena cara o no decirles, oye, y luego también el sistema educativo que obliga a que sean todos uniformes, aunque no queramos, pero por las prisas, porque tenemos muchos estudiantes en clase, en universidad, en la escuela, y no nos da tiempo, y eso es ajeno a nosotros y no lo podemos manejar. Yo me acuerdo cuando yo empecé aquí, hicieron una obra en el edificio donde damos clase, y yo decía, es que ni la arquitectura nos ayuda. O sea, si nos damos cuenta, es un patio con todas las aulas que dan al patio central, y los estudiantes entran, salen, arman bulla, y tú estás intentando conectar con ellos y tienes ahí un flujo de información o de ruido que no te lo permite. Yo creo que muchas veces no somos nosotros los únicos que tenemos que darnos cuenta de que no alcanzamos. Me gustó mucho el tema, que también ya lo han tocado los compañeros, cuando le pregunta Elsa Punset, ¿y un niño a partir de qué edad aprendería a manejar emociones? 2, 3 años. Si nos vienen ya mayorcitos, y además yo lo que le digo muchas veces a los chicos,
la esperanza de vida va aumentando, con lo cual las edades se desplazan. En el sentido de que, por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, mi educación y lo que a mí se me exigía es lo que ahora los chicos te vienen con una mentalidad con 20. Cuando están acabando la carrera, tienen una mentalidad más madura que dices, ahora, o sea, ahora que acabéis la carrera, ahora es cuando tendréis que estar empezando. Porque son eso, están bulliendo y llevan un montón de cosas en la cabeza. Y hay cosas ajenas a nosotros, como es el plan de estudios, el orden del horario, que no hay que echarle la culpa a quien está organizándolo, sino las materias, cómo lo hacemos, las extraescolares. Y creo que habría que romper una lanza a favor nuestro favor, de nosotros mismos, de darnos cuenta de que, claro, si un niño empieza a gestionar las emociones y se le enseña con 2 o 3 años, eso es porque los padres probablemente también están preparados. Y esto muchas veces nos olvidamos. Tendríamos que partir ahora de enseñar a estos padres jóvenes que también hay un momento, creo que es el otro vídeo, creo que es de Perú, que dice, ¿en cuántos días formáis? Dice, en 3. En 3 les enseñamos a reestructurar emocionalmente y en día y medio, wow, se puede hacer, y no es control, no creo que sea controlar, ni manipular, ni lavar el cerebro. Creo que se puede hacer mucho y seguimos insistiendo en lo mismo. Y cuando dice, tienen que aprender a relacionar el contenido con lo que es el entorno. Yo les doy ética y quiero que entiendan que ética no es que me digan qué bonita es y que los valores. Quiero que entiendan que el mundo es corrupto, que hay personas que mienten, que hay personas que hacen trampas, que hay personas que los van a manipular y que sepan que el mundo ahí fuera, o sea, yo se queja mucho de la universidad, pero en la universidad los tenemos muchas veces muy recogidos, muy como si fueran polluelos. Luego te lo dicen, ay, profe, es que claro, es que sales a la vida real y ¿con qué te encuentras? Con lo que les decimos muchas veces, no te puedo explicar todo porque la vida ahí fuera tienes que ir viviéndola. Son cosas que a mí se me escapan. Ahora, hasta donde pueda, pues sí, desde luego que lo haré y creo, pues, lo que he dicho, ¿no? Que hay factores que nosotros no podemos manejar y creo que no nos damos cuenta de que queremos como asimilar mucho y esa responsabilidad no se puede, ¿no? Es humanamente imposible. Así es, Anrita, es complicado. Es complicado, pero una buena manera de al menos empezar a trabajar con estos chicos que vienen así bien inmaduros es poniendo las reglas claras del juego desde el inicio. Hay que verbalizarlo. Si nosotros damos por sobreentendido, por ejemplo, que los chicos van a poder aguantar el esfínter y no querer salir a hacer pipí durante 2 horas, realmente debemos decirse. Estamos en ese momento en el que, ok, las reglas del juego es en mi clase, durante 2 horas usted no va a salir. Tenga la bondad antes de vaya al baño. ¿Por qué? Por respeto al otro. Porque el momento en que una persona se levanta, sale, es un ejemplo nada más, ¿no? Si yo pongo las reglas claras del juego, aprovechando el hecho de que ellos tienen, entre comillas, el lóbulo frontal ya bastante conectado, las reglas claras del juego lo que hacen es servirles de freno y ayudarles a ubicarse en este espacio de la universidad donde ya deben posicionarse adultos. Yo creo que ese es un reto que nosotros como docentes tenemos, porque estamos viviendo en una sociedad que infantiliza a los chicos universitarios. Y ya eso vamos a hablar al final en las últimas clases. Por eso no profundizo más, ¿sí? Cari, de nada, Sandrita. Sí, buenas noches, muchas gracias. Yo quería hacer una solicitud y es justamente a partir de este video de Punset en donde le entrevista a René Diestrack, en el que él plantea de una manera muy sencilla que el manejo de habilidades sociales se lo puede hacer en un curso de 3 días con seguimiento de 1 día y medio y que hay estrategias que son muy sencillas para hacerlas. Entonces, puse en el chat los temas que él plantea. Y particularmente me interesaba este de construir relaciones, porque solamente los menciona así como súper general. Sí, hay que enseñar a los chicos, pero creo que tenemos que empezar por nosotros a aprender a percibir y gestionar emociones. O sea, nunca nos lo han enseñado los docentes tampoco, cómo construir relaciones, cómo tomar
decisiones responsables y éticas y cómo generar empatía y manejo de conflictos. Y él dijo, es un curso que damos en 3 días. Y me quedé como así con mucha necesidad de decir, ¿dónde está el curso? ¿Quién lo da? ¿Cómo lo hace? Porque eso es lo que buscamos, pero ¿y dónde están las estrategias? Entonces era más para un pedido de decir, si tienes material o puede compartir algo de esto, por favor. Ok, Karina. Sí, o sea, en realidad, más allá de un curso, estas son habilidades que se conocen como las habilidades blandas, parte de las habilidades blandas de la formación de una persona. Y entonces, lamentablemente, ahora nos toca empezar por entender que los chicos vienen a nosotros sin haber desarrollado eso y muchas veces nosotros, siendo profesionales de diferentes áreas, nos enfrentamos a la docencia y estamos ahí como, y ahora no solamente darle lo que yo conozco, sino también es considerar el tema de la empatía, que es fundamental, y entender además el entorno en el que estoy inserto, considerando y tomando en cuenta varias circunstancias. Por ejemplo, a mí me gustaría saber en la católica, a quién se le ocurrió poner clases a las 2 de la tarde, que es una hora en la que los chicos acabaron de dormir, vean qué bonito lapsus, acabaron de comer, se pegaron el arroz y están así con que se les cierra el ojo. Y eso es algo que no estamos tomando en cuenta, probablemente por la distribución de aulas, yo no sé, pero son elementos que son importantes dentro del mundo de la educación y que no dependen, como decía Sandra, no dependen solamente de nosotros como docentes, y eso es importante. Nosotros tenemos que buscar apelar a las diferentes instancias para ir logrando que estas destrezas, que estas habilidades o que estos horarios, este tipo de cosas más del lado de lo práctico, de lo formal, se vaya modificando para que el proceso de aprendizaje como tal sea mucho más enriquecedor. Voy a tomar en cuenta el pedido, Cari, para tratar de ahondar un poquito más en estos temas. No sé si, Francisco, me puedes, porque yo estoy tratando de ver el chat, pero soy maleta con el chat, entonces no sé si tú me puedes... Quisiera hacerlo un poquito más complejo al pedido. Se supone que hace un par de años en la India empezaron con algo que se llama el currículum de la felicidad. Y la idea es que a los niños de los, no sé, desde 6 años, todos los días, durante 40 minutos, empiezan con una historia que tiene que ver con algún valor. Y hacen una reflexión. No sé exactamente cómo lo hacen, no sé la metodología. Lo único que sé es que es una clase, igual como mencionaban justamente en los videos que decían, ¿por qué nos dan matemáticas y no nos enseñan a de verdad identifica qué emoción tienes? Y aprende a saber qué hacer cuando te sientes furioso, o aprende a estar feliz cuando estás feliz y no sentir vergüenza de reírte a rienda suelta. Y entonces en esta clase el currículum de la felicidad, que no sé qué sea, porque cuando lo busqué estaba en un idioma que no entendía nada, tenía que buscar cómo transcribirlo. Creo que plantearían algo parecido a lo que mencionaba acá. Entonces, perdón si pongo como más complejo, pero creo que son como herramientas que a lo mejor nos pueden ayudar a ir mezclando esto de, das tu tema, pero vas poniendo algo de esto otro, ¿no? Ok, Karina, lo voy Perdón. a tomar en cuenta. Sin embargo, Víctor. Quisiera acotar solo una cosa, que en Harvard ahora la clase más asistida a nivel de Harvard es una clase sobre la felicidad. Que están, ¿Sobre? Sobre felicidad. Cómo ser felices. Y es la clase más asistida en Harvard, o sea, la que más alumnos tiene. Pues sí. Lo que pasa Solo es que nos quiero están añadir pidiendo, una diga, cosita Adri. para Karina, una cosita solamente, si es que vas a trabajar con niños pequeños, sí te sugiero que mires el cuento del monstruo de colores y mires toda la cantidad de situaciones que hay con el monstruo de colores, que puedes generar un montón de circunstancias súper buenas. Muchas Nosotros gracias. en el jardín inclusive hicimos nuestros monstruos de colores, no los tengo aquí, están en el jardín, pero hacemos el asunto de que ellos relacionen su emoción con el monstruo, cantamos la canción, tenemos el emocionómetro que es donde ellos van poniendo cómo se sienten y van viendo cómo pueden cambiar de emoción en el transcurso del día. Y los amigos básicamente saben cómo se siente el amigo. Y entonces saben que si el amigo está bravo, es mejor no acercarse. Y si el amigo está triste, pues
acerquémonos que tal vez necesita un abrazo. Sí, bueno, eso era antes de la pandemia. Pero de todas formas, o sea, hay muchas opciones que puedes hacer con el monstruo de colores que son fascinantes. Gracias, muy amable. Sí, con el monstruo de colores y hay varias actividades que se pueden ir desarrollando. Una, por ejemplo, es el que tengan la posibilidad de contar una historia de ellos mismos. Entonces, esta semana tú eres el protagonista. Y entonces los papás envían cosas, una cosa cada día que representa a este niño, y ellos se sienten importantes y se sienten valiosos y se les da un lugar de expresión, de palabra, de reconocimiento de parte del otro. Y yo creo que esto es importante, pero fíjense que estamos hablando de niños chiquitos, porque estas son cosas que se deben ir construyendo cuando los niños son pequeños. El problema que tenemos ahora es que un poco yéndonos a lo que, no me acuerdo quién me decía, alguno de ustedes me decía hace un ratito, creo que fue Víctor, el tema este de la relación uno a uno está tan complejizada que ya no hay una palabra que medie la relación. Y cuando la palabra no media la relación, la persona se desborda. Porque el monstruo este de las emociones es lindo porque te permite identificar qué emoción tengo. Ahora yo pónganse un poquito a pensar. Víctor, voy a usarle de conejillo de indias a Víctor. Víctor, en este instante está comenzando a tener un dolor súper fuerte en el pecho que le sube a la garganta. Es tan fuerte que se va un poco al brazo izquierdo y a la espalda. Y comienza a faltarle un poco el aire, se siente raro, comienza a sudar. ¿Qué siente? Un ataque cardíaco. Voy a tener que empezar a Es la sensación que usted tiene, no puede ser un ataque cardíaco. Yo le digo, hasta lo que pasa es que se comió mucho chancho y le dio un cólico de gases de esos tan bestias que tiene una sensación parecida. Hasta el corazón llegó. Que hasta el corazón, hay sensación de opresión, a veces por los gases, no doctor, duele la espalda, y hay gente que llega creyendo que tiene un ataque cardíaco al hospital, pero lo que tiene en realidad es un cólico de gases. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de, me da un ataque cardíaco, es un cólico de gases, voy al hospital. Piensen que son niños y que no saben qué diablos les está pasando. Y además no puedo hablar porque tengo 1 añito y medio y tengo un cólico de igualito, ¿no? La sensación de opresión, la espalda, el brazo, ¡guau! Lloro y lloro y mi mamá me dice, ya cállate, ya no sé qué hacer contigo. ¿Qué pasaría con este niño? ¿Qué pasaría? Niño Víctor, ¿cómo se reprime? No sé, yo creo que se reprime, deja de hablar. Se reprime, deja de hablar. Desfoga por otro lado, no es capaz de manejar la situación. No sabe cómo manejar y finalmente no sabe qué nombre ponerle a eso. Fíjense la importancia de que una mamá le diga, tranquilo, lo que pasa es que estás con hambre, ya te voy a dar de comer, yo sé que te duele la pancita, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que las mamás antes hacían por instinto y que ahora les toca a las profes del prekinder hacer, porque las mamás no saben cómo. Entonces, el tramitar las emociones, el poner palabra a esa emoción, ya hace que baje la ansiedad. Si es que eso llevamos a los diferentes niveles, sea el prekinder, sea la escuela, sea el colegio, sea la universidad, es, a ver, habla. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? Y nosotros, desde un lugar, voy a usar una terminología bien psicoanalítica, desde un lugar de sujeto supuesto saber, les damos una respuesta. Eso tranquiliza, baja los niveles de estrés, me relajo, ¿no? Y me ubico, no me desparramo emocionalmente, me ubico y logro tramitar de mejor manera la cuestión emocional, que es fundamental para los procesos cognitivos, para que se vaya desarrollando un proceso cognitivo. ¿Sí? Eso, Cari. Entonces, ya voy a revisar el pedido, ya vamos a ver cómo hacemos.
Ya tengo varios pedidos ahí en el camino. Veamos cómo nos va. Jorge. Gracias nuevamente. Yo quería retomar lo de Elvira, ¿no? Que no hay una sola estrategia como para nosotros enseñar o hacernos entender en ese aprendizaje que queremos para nuestros alumnos. En realidad, disponemos de varias estrategias, como lo había mencionado Elvira. Una de ellas puede ser la actuación, por ejemplo. Yo lo que más rescato también es antes que ser magistrales, como antes de pronto de decir cuánto sé o lo que sea, eso ya no importa ahora. Lo que importa es que los chicos aprendan, y para mí lo más rescatable también es en forma de talleres, ¿sabes? Es una gran herramienta, y además lo hacen en forma colectiva, en donde se puede crear las relaciones interpersonales para que ellos participen, se puede hacer grupos homogéneos en donde realmente pueden formalizar una gran amistad, llamar la atención en conjunto, ¿no? Porque individualmente, claro, uno aprende en forma sola, digamos, que puede ser mucho o poco, pero si es que lo hacemos colectivamente, vamos a obtener mejor resultado. Entre otras estrategias también, por ejemplo, yo les asigno a veces en una clase, yo pienso que en todas las clases se puede hacer, por ejemplo, si en mi clase de corazón puedo hacer roles o representaciones, qué sé yo, ¿no? Yo creo que en el resto de cosas se lo hace. Inclusive, por ejemplo, yo en mis clases a veces se han creado grupos para hacer canciones. Es decir, lo que decíamos, lo que decía Cristina, ¿no? O en forma de cuentos, o a mí me encanta la poesía, les digo, no es que les quiera meter la poesía, ¿no? Pero si es que ellos quieren hacerlo también, o pequeñas lecturas, es decir, sacar lo clave y en base a lo clave del concepto, desarrollar emocionalmente el aprendizaje. Yo pienso que eso es muchísimo importante. En el aula invertida también me parece genial, pero eso, claro, partimos de que ya se tiene un conocimiento previo. Entonces, en el conocimiento previo, nosotros ya nos preparamos, leemos todo lo que el profesor nos coloque, luego tenemos una sesión para evaluar a ver cómo está ese aprendizaje, para reforzar, ver los errores que cometieron, posteriormente corregir eso y finalmente con la corrección hacer otra reunión para prácticamente poner en forma sólida esos conocimientos, porque al principio, claro, cada quien va con sus propios, de acuerdo a cómo haya entendido el texto, ¿no? O la materia o el aprendizaje, pero si es que hacemos en ese, vamos corrigiendo en la primera sesión y en la segunda sesión prácticamente solidificamos ya concretamente lo que deben aprender, pienso que es muy valioso el aula invertida. Ahora, no sé si es que se pueda usar en todos, pero nosotros, por ejemplo, con el ABP en los estudiantes de los últimos años, más o menos esa es la metodología aula invertida, pero porque ellos ya vienen desde los primeros años ya con sus conocimientos base. Yo creo que para todo se puede aplicar. Sí. A veces, una vez nos hicieron un ABP a los profesores de psicología y falló. Bueno, sí. Porque nosotros tenemos una diversidad epistemológica bien particular. Es bien complicado. Entonces, hay que ver qué tipo de estrategias utilizamos que realmente nos sirvan para el objetivo que nosotros buscamos con nuestros estudiantes. Sí, súper chévere. Dani. Ya, ahí está. Hola, Cris. A ver, verás, un poco tenía mi duda porque yo soy profesora de la parte de arquitectura y ahí es, en cambio, interviene la parte creativa. Entonces, a mí me ha pasado que tengo alumnos que tienen un talento espectacular, pero no tienen metodología. Y a veces me ha tocado, porque claro, no llegan al objetivo del nivel, o sea, hacer, digamos, un edificio de tal cosa, pues tienen una creatividad increíble, pero esa metodología no logran adquirirla. Y es como que meterme en eso es un poco más complicado porque tampoco quiero llegar a términos de volver a encasillarles, que es lo que a veces suele pasar en arquitectura, que es lo que no quiero. O sea, este rato están en etapa en la que pueden ser creativos, pueden ser todo eso, pero no tienen ese tema de metodología, llamémoslo así. ¿Cómo actúas ahí sin llevarles a encasillar? Porque en cambio otros alumnos no son tan creativos, pero con la metodología van desarrollando y se van estabilizando. Pero sí me da mucha pena a veces que estos grandes talentos se quedan.
simplemente porque su creatividad es demasiado grande, pero la metodología no. Sí, Dani, te entiendo perfectamente porque tengo hijo estudiante de arquitectura, capaz y es tu alumno. Entonces, claro, o sea, ahí es muy evidente cómo la manera de pensar de los arquitectos, de los creativos, es bien particular. Y por eso les digo, no todo sirve a todos. Estos chicos que son súper creativos, si tú le encasillas o le encajonas en no, tienes que hacer así. Tenemos que, para tal fecha necesito el anteproyecto y necesito que ya esté la planta no sé cuantito y la planta no sé comito, que es un poco lo que yo he visto. Se frustran terriblemente. Exactamente, se comienzan a frustrar y ahí es cuando es como que te toca frenar y decir, a ver, no quiero romper su creatividad, pero tienen que avanzar. Exacto. ¿Cómo empujas? Le empujas, pero ¿cómo le empujas? Viendo por dónde va este chico. Y esa es la complejidad de la docencia en ciertas carreras, sobre todo, y una de ellas es la arquitectura. Otra es el diseño y arte, ¿no? Porque no son carreras donde tienes que decir 2 más 2 es 4 puntos y se acabó, sino que los chicos vienen con unas ideas así gigantes y tienes que irles haciendo aterrizar, pero en el aterrizar les estás haciendo que se despojen de su deseo. Y que se despojen de su deseo no es tan sencillo, pero hay que ver por dónde les encaminas. Entonces, no es una respuesta fácil porque es el caso por caso. Entonces, hay chicos a los que les tientas la creatividad y dices, a ver, tú puedes, yo sé que tú puedes. Estás haciendo algo gigante, hazme algo chiquito. Eso va a dar cuenta de cuán creativo eres para eso gigante hacerlo chiquito. Entonces, le estás retando la creatividad, no le estás encasillando, sino que le dices, ok, si eres capaz de pensar en grande, perdón, le voy a usar a mi hijo de ejemplo porque es lo que se me viene. Este muchacho quería de tesis de grado hacer una plataforma que se sostenga entre el continente y Galápagos y que además de que sirva para controlar el tema de la pesca irregular, que sirva para desarrollo científico, que sirva para desarrollo técnico. Y yo decía, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y el profesor también le decía, por Dios, es gigante. Y el otro se daba contra el piso así. Pero no me entienden. Eso es lo que me pasa, eso es lo que me pasa. Entonces es como comenzar a ver, aterriza, pero sin perder eso. Rétale. Ya. Yo creo que una de las mejores maneras de trabajar con los creativos es retando la creatividad. Si les frenas y si les limitas y les dices porque soy tu profesor y tienes que cumplir la tarea, te fregaste. Ajá. No funciona no, con ellos. No así. no funciona para nada. No Más funciona. bien pierden todo ese tema de creatividad e incluso a mí me ha tocado con chicos de que pierden la creatividad y se van al fondo, o sea, de pronto ya hacen lo que creen que deberían hacer y punto. O hacen lo que es que la profesora Daniela Avellán le gusta que hagas las cosas así, entonces voy y hago las cosas así para pasar y ya, qué aburrido. Exacto. Sí, me ha Eso es pasado. lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar. Pero si tú retas esa creatividad y dices, ok, tú tienes mucho potencial, demuéstralo. Te sugiero que leas esto, te sugiero que te enfoques por acá. Ellos, el momento en que tú les permites una reflexión desde su propio lugar, comienzan a movilizarse y sacan cosas muy lindas. Pero es un reto grande para ustedes como profesores de esas carreras. Es un reto bien grande. Uno de los profesores de mi hijo, al final de haberle sacado el aire al pobre muchacho, que yo le agradezco, le dio un libro y le dijo, lo lograste, te admiro, toma. Le regaló un libro y ese libro lo tiene adorando, ¿no? Dice, es que este libro me regaló mi profe, que no va a decir el nombre. Pero es un libro que además daba cuenta de cómo es mi hijo. Perfecto. Entonces, fíjate cómo de alguna manera este profesor que le odió, porque le odió con ganas durante el semestre, terminó amándole y ahora está haciendo su tesis con él. Ya. Porque él logró retarle. Ok. Entonces, rétales. Ok. Y me cuentas, porque Ya. esos son todos unos personajes, los chicos de arquitectura y de diseño. Sí. Víctor. Bueno, un comentario también respecto a lo que estábamos diciendo, estos aprendizajes sustanciados, distintos o complementados a partir de las emociones, de los sentidos,
de la multisensorialidad, de estos impulsos, como hablaba Adriana también de los monstruos de colores, esta posibilidad de vincular con experiencias fuertes, ayuda a fijar el aprendizaje y la memoria. Y bueno, quería solo comentarles, y quizás, bueno, que si alguno quiere leer, encontré hace unos 15 días una metodología que se llama los palacios de la memoria, y que justamente trabaja sobre la idea de que tú puedas construir un palacio, puede ser tu casa, un lugar que reconozcas muy bien, y que empieces a darle la característica visual, que empieces a construir imágenes y que relaciones lo que quieras aprender con estas imágenes, y que son, o sea, imágenes totalmente absurdas, la que quieras, entre más loca mejor, entre más absurda mejor, entre más clara la imagen mejor, y que empiezas a vincular y a relacionar, y luego, bueno, que lo sirve para aprender idiomas, para aprender muchas cosas, para aprender terminologías, una cantidad de cosas. Yo apenas estoy medio intentando, apenas 15 días, pero todavía no lo entiendo muy bien, pero si alguno quiere experimentar, no sé si lo conoce o buscar para que lo interpreten también, parece interesante como elemento. Sí, fíjense cómo a partir de esta evolución del conocimiento que tenemos en relación a cómo aprendemos, y ya un poco para ir articulando los temas de esta semana, cómo es que la sensación se vincula con la cuestión de la emoción, y te genera todo un entorno de percepción y de construcción subjetiva, psíquico. Todo eso hace que hayan N estilos de aprendizaje. Entonces, más allá de todas las estrategias que existen, que son súper válidas y que podemos usarlas porque es chévere, pero también es divertido. O sea, yo creo que enseñar es algo súper lindo, es algo que puede ser muy, muy divertido. Pero también el buscar que los chicos se entusiasmen con la idea de aprender y que también se vuelvan responsables de asumir ese deseo. Es decir, evitemos de alguna manera convertirnos en estos docentes que estamos estimulando el deseo en nuestros estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de que ellos descubran su propio deseo, que la motivación sea una motivación intrínseca, más no una extrínseca, porque esa es momentánea. Que la motivación no sea la nota, sea el deseo de aprender o de generar un producto o de desarrollar una destreza o de poder enfrentarte a un paciente o de poder construir una herramienta. Yo no sé, pero si es que nosotros utilizamos cualquiera de estas estrategias, no lo hagan con el fin de generar el deseo en sus estudiantes a partir de su propio deseo, porque eso no se va a sostener. Tal vez lo más importante de lo que hemos visto el día de hoy es esto, entender cómo la subjetividad te va construyendo de alguna manera en la cual nos posicionamos frente al mundo y frente al conocimiento de una manera muy particular. Y nosotros como docentes debemos entender esas particularidades y tentar esas particularidades para que se vuelva una cosa que empuje hacia un aprendizaje realmente significativo. Creo yo que eso me queda un montón de cosas. Yo tenía pensado hablarles de la sensación y de la percepción, ya le iba a traer a mi hija y le iba a quemar la mano para ver si es que ustedes veían el umbral absoluto y el umbral diferencial y no sé qué, pero ya ven, o sea, un espejo. Son cosas que se pueden hacer, ¿no? Jugar con los aprendizajes de tal manera que los chicos puedan vivenciarlo. O sea, cosas como estas, la sensación y la percepción, la diferencia esta a ver, empújale la espalda a tu compañero. Primero despacito y luego presiona más y cuenta cuántas veces. Y que el compañero que no está viendo diga cuántas veces y a ver si es que sintió desde la primera o no. Ahí ya vemos estas cuestiones que son muy del lado práctico vinculado con esta teoría que queremos enlazar. Y son cosas sencillitas. No nos compliquemos, disfruten de dar clases, disfruten de lo que hacen. Creo que tal vez ese es el secreto del éxito. Y ya. No es tan fácil, pero intentemos.
Si hay temblor, ahora les cuento, les voy a hacer infidente. Ahora estaba atendiendo a una paciente mientras el temblor. Y comenzó a moverse y ya estábamos terminando la sesión. Y le digo, ya ves, lo que necesitas es un sacudón. Claro, que ella hizo fue matarse de la risa, ¿no? Fue la interpretación que me salió, porque estábamos hablando de cosas súper densas. Y ella se mató de la risa, bajó el nivel de estrés y me dijo, tienes razón. Eso es lo que necesito, gracias, me voy. Eso, un poco lo que sea que estén haciendo, sea en la docencia o sea en la práctica profesional, háganlo con el objetivo de divertirse, sean felices. Y van a contagiar eso. De verdad que sí. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Espero tener resultados de lo que me pidió Víctor y de lo que me pidió Cari. Y que tengan una linda semana y un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Igual. Muchas gracias. Buenas noches, con todos, gracias. Chao, bye bye. Buenas noches, gracias.